Hola, buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a la tercera sesión del ciclo Pioneras del siglo XX, organizado por el Servicio de Mujer e Igualdad del Ayuntamiento de Zaragoza en colaboración con la Asociación Clásicas y Modernas para la Igualdad en la Cultura. Hemos llegado a la tercera sesión, en esta ocasión para hablar de la zaragozana María Moliner, de la que, por cierto, hace escasamente 10-11 días se cumplen los 40 aniversario de su muerte. Famosa por su diccionario de uso del español, pero también igual algunos aspectos más desconocidos, como pueden ser aquel proyecto que ella lanzó en 1939 para potenciar todas las bibliotecas a nivel de Estado, desde 1939, y de la que vamos a hablar hoy con María Martín Barranco. Buenas tardes, María. Hola, buenas tardes. A quien le doy la bienvenida porque va a ser la conferenciante que en esta ocasión, desde la Asociación Clásicas y Modernas, va a impartir la conferencia sobre María. María, motrileña, granadina. Ella es aficionada a las palabras y a los diccionarios desde pequeña, nos cuenta en alguna ocasión. Es consultora, investigadora, formadora, trabajado mucho en torno al lenguaje en diferentes aspectos y sobre todo siempre desde una perspectiva de género, ¿no? Analizando las desigualdades de género y sobre todo proponiendo alternativas, soluciones o formas en las que todos y todas podemos participar para hacer una sociedad más igualitaria y más justa. Desde esa perspectiva nos hablará de María Moliner en esta charla. Ella también destaca, aparte de participar en diferentes medios de comunicación, quiere recordar los dos últimos libros que has escrito, que son todos ellos sobre el tema del lenguaje inclusivo, un tema polémico de por sí, que siempre genera dudas, pero que muchas veces, tanto en los dos libros que tú planteas, en tus dos últimos libros planteas unas formas sencillas, simplemente, como dices en ellos, cómo hablar con lenguaje inclusivo sin que se note demasiado, ¿no? En el de ni por favor ni por favora, que es el libro de 2019, o el de Mujer tenías que ser de 2020, ¿no? A través del lenguaje, el lenguaje configura la realidad e indudablemente cambiar el lenguaje, hacer un lenguaje más justo, más inclusive, nos ayudará también en esta lucha por la igualdad. Yo creo que lo importante es lo que tú nos vas a exponer sobre María Moliner. Hemos habilitado, la conferencia se puede seguir o bien a través de Facebook, del Facebook Live del Servicio de Igualdad del Ayuntamiento, o bien a través del canal que lo estáis viendo también ahora. Y hemos habilitado un correo electrónico por si alguien quiere hacer alguna sugerencia, alguna pregunta, además de las que se puedan hacer los comentarios que puede haber en Facebook. El correo es igualdadmujer@zaragoza.es. No sabemos si al final podremos plantearte algunas preguntas, María, pero bueno, si hay algún espectador, algún hombre o alguna mujer que nos quiera hacer alguna consulta sobre María Moliner, pues te las trasladaríamos al final de la sesión. ¿De acuerdo? Encantada. Yo os voy a dejar con María Martín y al final de tu ponencia nos vemos de nuevo. Muchas gracias a todos y a todas. Bueno, pues buenas tardes y muchísimas gracias, en primer lugar, al Ayuntamiento de Zaragoza y a la Casa de la Mujer por acoger este ciclo de pioneras de nuevo, y también a la Asociación Clásicas y Modernas por haber acudido a mí. Es una responsabilidad enorme, aunque esté bastante lejos, pero estar convocada por una asociación o por una institución zaragozana para hablar de una paisana sin serlo yo. Pero desde el respeto que le tengo a María Moliner y la admiración absoluta, ha sido desde donde yo he enfocado la figura de María Moliner como pionera, no solamente por el diccionario que todo el mundo conoce, sino también por toda su trayectoria profesional y por la manera en la que ella aplicó una forma de ver la cultura y de ver el mundo, no solamente a su vida, sino a todo su hacer profesional y, por último, en el diccionario. Por eso yo he decidido llamar a la ponencia de hoy María Moliner, definir como resistencia. Y voy a tratar a lo largo de estos minutos, que son muy pocos y en los que quiero ponerla en contexto, no solamente a su diccionario, sino a la persona, a la profesional sobre la que se ha hablado tanto, sobre la que sabemos tantas cosas y a la vez que nos resulta tan desconocida. Porque María Moliner, curiosamente, en un mundo en el que el nombre de las mujeres suele estar silenciado, se ha quedado escondida detrás de su propio nombre.
El diccionario de uso del español, como se llama su diccionario, se ha conocido prácticamente desde el día 1 como el María Moliner, una cosa inaudita, pero también eso ha hecho que se identifique a la autora, que se identifique a doña María Moliner solamente como la mujer que hizo el diccionario, pero no es solamente la mujer que hizo el diccionario. Hizo el diccionario, pero hizo mucho más, hizo muchas más cosas. No es solamente la mujer que escribió en una ficha un diccionario, no es solamente esa abuelita dulce que aparece todo el rato en las imágenes, no es solamente esa imagen de mujer recoleta, como dicen que ella misma se definió y con lo que yo no estoy del todo de acuerdo y diré por qué, aunque sean sus palabras. Y voy a intentar acercaros a una mujer en el contexto de su tiempo que fue pionera en un montón de cosas y también voy, además de hacer esa pequeña biografía acelerada con su vida antes del diccionario, hacer un recorrido por el diccionario y las peculiaridades que tiene, sobre los mitos que hay también sobre el diccionario de María Moliner, muchos de ellos mitos patriarcales, porque ha habido hombres que han dicho cosas de su diccionario y han quedado por encima del conocimiento del propio diccionario, y también qué ha pasado con el diccionario después de la autora, cuando ella faltó, y qué ha pasado con la autora que ha quedado escondida detrás de una gran obra que no fue solamente su obra. Es un atrevimiento enorme intentar hacer todo esto en una hora, pero voy a intentar amoldarme al tiempo y dejaros muchas pistas para que podáis seguir investigando en la trayectoria de doña María Moliner, si así os apetece, y hacer luz y dar imágenes también al mundo en el que vivió y lo importante que es que nos la imaginemos o que pensemos en ella no solamente como la mujer que hizo el diccionario que consultamos hoy, sino también como una mujer de su tiempo, que era un tiempo en el que las mujeres se abrían a la ciudadanía, un tiempo en el que las mujeres bebían los vientos por la cultura, por el saber, por abrirse al mundo, por explicar cómo veían las cosas, por pintar, por dibujar, por hablar, por componer. Ella era una mujer de ese tiempo y aunque los tiempos que vinieron después fueron tiempos muy difíciles, esa forma de integrarse a la ciudadanía la trasladó a toda su vida y la trasladó a su obra. Y esa parte emocionante de hablar detrás de las palabras, de hablar con lo que no se dice y de resistirse al ostracismo y a lo gris de 40 años de dictadura desde una posición profundamente vital y de profundo compromiso con la cultura en un tiempo en el que la incultura era el destino de muchas personas, es lo que voy a intentar trasladaros a lo largo de esta hora. Así que voy a empezar con una María niña, con su vida antes del diccionario, con su nacimiento, su infancia, su adolescencia, en un repaso lo más rápido posible, pero para que podamos ver cómo se forjó el carácter de la mujer que después ha quedado escondido detrás de su gran obra. Así que voy a empezar, aunque se vea un poco pequeño, no os preocupéis porque yo lo explicaré todo. María nació en Paniza, en un pueblo de Zaragoza, con el siglo. De nacimiento, su nombre, de bautizo, su nombre era María Juana Moliner Ruiz. Ese es muy llamativo, diría yo, en un momento en el que el María era el acompañamiento de casi todos los nombres y después el nombre de verdad, el nombre por el que se llamaba a las personas, sobre todo a las mujeres, era el segundo nombre. En la mayor parte de los casos, como María se decantó por su primer nombre y a partir de su adolescencia ya empezó a firmar en todas partes simplemente como María y no como María Juana. Así que tal y como ella quería que la llamásemos María, vamos a llamarla o voy a llamarla a lo largo de toda esta hora. Yo me siento muy identificada con eso porque yo también tengo un segundo nombre que no digo prácticamente nunca,
Así que, María, en tu honor no diré más los dos nombres completos. Ella nació en el año, como decía, 1900, y en ese año la tasa de alfabetización de las mujeres en España era solamente del 25%. Solamente un 25% de las mujeres sabían leer y escribir, pero solamente eran un 1% del alumnado que cursaba secundaria en España, y solamente había 9 que habían cursado estudios universitarios. En ese momento era toda una odisea, porque no estaba prohibido, pero hacían falta una cantidad enorme de permisos expresos, y además, aunque las mujeres cursaran una carrera universitaria, después la mayor parte de las veces no podían ejercer. Así que ella nace en ese contexto, en un país en el que solamente había 44 alumnas de secundaria y donde solamente 9 mujeres habían tenido estudios universitarios. Muy pronto, con 2 años, entre los 2 y los 3 años, se muda a Almazán, en Soria, y después posteriormente a Madrid, siguiendo a su familia, en la que su padre era médico y se iba trasladando, y la familia se trasladaba con el padre. Era una familia de una posición relativamente acomodada, que podía permitirse cierta holgura, pero iban en pos del cabeza de familia, que era en ese momento, y jurídicamente también, quien decidía dónde estaba el domicilio familiar. Así que por tradición y por costumbre y por mantener la unidad familiar, la familia iba donde iba el padre. María va creciendo, y las mujeres del siglo las mujeres que después fueron las de la generación del 27, también van naciendo en esos años. Están pasando cosas muy interesantes con las mujeres en los años 1902, 1903, 1904. Por ejemplo, en 1903, Carmen de Burgos era o conseguía ser la primera mujer que trabajaba en la redacción de un periódico en este país. Ese era el contexto en el que estábamos. En el curso 1906-1907, por ejemplo, las mujeres de bachillerato que estudiaban el bachillerato eran 277. En esos 6 o 7 años ya habían pasado de 44 a 277. Sin embargo, el porcentaje había bajado. En 1900 eran un 1%, y en 1907 eran el 0,9%. Eran menos, en números brutos eran más, pero numéricamente eran menos, porque había cada vez más personas que accedían a esa educación secundaria. Con 1910 empieza una década en la que María Moliner, en la que cambia completamente la vida de María Moliner. En 1909-1910 empieza su formación, que se retrasó bastante tiempo, apurando los plazos. Y ahí, en esa década, en la década de 1910, en la que ella empieza a estudiar, también es la década en la que su padre empieza a viajar a las Américas como médico de barco. Y en uno de esos viajes a Sudamérica se establece en Argentina y no vuelve. Yo escucho muchas veces en la biografía o al leer la historia de María, dicen, su padre fundó otra familia. Bueno, su padre abandonó a la familia que había en España y allí hizo lo que quiso, pero a la que había aquí la abandonó, aunque allí estuviera fundando otra cosa. Lo de fundar otra familia será el punto de vista del padre, imagino yo, ¿no? El caso es que la familia Moliner Ruiz se queda sin el Moliner y se queda solamente con la señora Ruiz, que tenía una salud delicada, que se quedan sin los ingresos del padre, y que tienen que empezar a pensar en cómo organizar su vida de otra manera. Tened en cuenta que cuando un hombre se iba, en aquellos momentos las mujeres se quedaban jurídicamente desprotegidas, porque sin una separación o sin una muerte, el caso es que esas mujeres se quedaban desamparadas. Había muchas cosas que no podían hacer, pero la familia sigue adelante, entre otras cosas, con la ayuda de María, que muy pronto empieza en Madrid a alternar sus estudios por libre en bachillerato con la enseñanza, con las clases particulares. María, para apoyar a su familia, empieza a dar clases particulares de geografía, de matemáticas, de historia, de lenguas clásicas, de lo que podía y sabía para ayudar al sostenimiento familiar. En estos años hay mucha
mucha polémica, o no se sabe con toda certeza si ella estuvo permanentemente en la institución libre de enseñanza que tanto transformó la cultura de este país, con la que siguió teniendo relación, o solamente estuvo de manera esporádica, como sí que consta. El caso es que fuese de manera permanente o fuera de manera esporádica, esos años en relación con la institución libre de enseñanza y esos años en Madrid, antes de volver a Zaragoza, transforman a María y la hacen entender la cultura como algo profundamente vital para ella, como una forma de ejercicio de libertad y como un contacto con ella y con el mundo que adoptó para siempre y en el que siempre quiso ser un elemento transmisor de esa cultura en la medida de sus posibilidades. En el año 1915, María se matricula en el Instituto Politécnico de Zaragoza, ya instalada la familia allí porque tenían tierra y estaban más cerca de la familia de su madre, que podía ayudarle económicamente. María se matricula en el Instituto Politécnico de Zaragoza para cursar el bachillerato por libre, básicamente. Aunque sí es cierto que un poco más tarde pasa a alumna oficial de bachillerato. Y esa es una imagen poco conocida de María, no sé si se aprecia ahí bien dentro de ese círculo. Esa era la clase de bachillerato de María, en la que vemos que son prácticamente todos hombres y 5 o 6 chicas, no se aprecia del todo bien, pero unas 5 o 6 chicas entre todo ese montón de jóvenes que estaban estudiando el bachillerato en Zaragoza. Muy interesante, porque esa fue después una constante en la vida de María. Empezó a hacer por primera vez cosas que hacían las mujeres y si no la hizo por primera vez fue de las primeras y estuvo abocada todo el tiempo a medirse con la multitud de hombres que había a su alrededor haciendo cosas que ella estaba haciendo también. De esa época es interesantísimo y no se habla prácticamente nunca, y por eso yo he querido recalcarlo aquí, su paso por el estudio de filología de Aragón. El estudio de filología de Aragón fue una institución también pionera por muchas cosas, entre otros motivos porque fue una de las primeras instituciones en España que aplicó de motu propio la paridad de sexo a la hora de elegir el personal que trataba que trabajaba, y empezaron trabajando el mismo número de chicos y de chicas, primero cuando se incorporaban como ayudantes, por así decirlo, y después ya cuando pasaban al trabajo serio. Primero se incorporaban como ayudantes, después ya pasaban a secretarias o secretarios, donde empezaban a tener un sueldo. Pero, curiosamente, empezaban, aunque María no fue la primera chica que pasó de alumna asociada, por así decirlo, a secretaria de la institución, sí que fue la primera, y ya está aquí el primer ser pionera de María Moliner, sí fue la primera que en la EFA tuvo un sueldo por hacer su trabajo de secretaria, porque la única mujer que había habido antes que ella lo había hecho de una manera esporádica y no había recibido ninguna remuneración por ello. Aparte de que esa fue su primera vez como pionera, aunque no la única, también es muy importante porque ella casi siempre, cuando se habla del diccionario de María Moliner, se dice una mujer sin formación lexicográfica, y no es cierto. Sin formación lexicográfica expresa, sin haber pasado por una facultad en la que se le diese un título de filología, cosa que tampoco le pasaba a todo el mundo entonces, ni todos los hombres de la academia, ni entonces ni ahora tenían. No sé por qué a ella se le achaca como si fuera un demérito. El caso es que María, desde diciembre de 1916 hasta que en 1921 terminó sus estudios universitarios, que era el tiempo máximo que se podía estar en el estudio de filología de Aragón, su contrato y los estatutos del propio EFA lo imponía
mientras estaban estudiando o mientras desarrollaban sus estudios universitarios podían estar, pero al terminar los estudios universitarios terminaba la relación con el EFA. Con lo cual, María estuvo ahí desde diciembre de 1916 hasta que a mitad de 1921 terminó su carrera, y ahí estuvo haciendo recopilación de materiales léxicos modernos y, o sea, contemporáneos y antiguos, recogiendo colecciones de voces, haciendo estudios etimológicos y léxicos, acumulando ejemplos de uso, ordenando, transcribiendo, revisando para su envío a imprenta las papeletas del diccionario de aragonesismos que se estaba realizando y que al parecer se terminó, pero del que no tenemos constancia porque no llegó a publicarse y solamente quedan algunas partes, algunas letras y no completas. Pero hay algo muchísimo más importante y que a María le dio ya una forma muy clara o que la guió después en su manera de estructurar el diccionario de uso del español, porque ahí ya tenían pensado cómo hacer, se había estudiado y ella había colaborado en la elaboración de la estructura, no ya simplemente de las palabras, de lo que significaban, de lo que se recogía y cómo se usaban, sino en la estructura de cómo sería ese diccionario de voces aragonesas. Y ese diccionario de voces aragonesas tenía algunas peculiaridades que ella después traspasó a su diccionario, como por ejemplo que el orden no fuera estrictamente alfabético, sino que hubiera familias de palabras, que se relacionara con otras ideas. Así que eso de que ella no tenía formación lexicográfica, bueno, tenía la práctica por un lado, mucha práctica. Cuando se llega a la Academia Española de la Lengua, cuando no se es filólogo o filóloga, tampoco se tiene práctica. Y ha llegado gente que es periodista, gente que es escritora, gente que es científica y no tenían práctica ninguna. Pero hizo una cosa que la ayudó a dominar el diccionario de la Academia, el diccionario de la RAE, a dominarlo como posiblemente nadie de su tiempo. ¿Por qué? Pues porque ella revisó la edición de la 14ª edición, que era la de 1914 del diccionario de la RAE, para analizar si había voces que hubiera que enmendar, acepciones que hubiera que corregir porque explicara voces aragonesas que no estaban bien definidas, y también aquellas que no, para incluir aquellas que no estuvieran, hasta el punto de que se enviaron a la RAE 2.206 enmiendas de voces del diccionario. María conocía el diccionario, cómo funcionaba, cómo se clasificaba, y para hacer esa clasificación, Juan Moneva, que era el director del estudio de filología de Aragón y que después tuvo mucha importancia a lo largo de su vida, hizo que hiciesen el equipo, no solo María, que el equipo hiciese unas papeletas, lo que ahora llamaríamos fichas, pero allí entonces se llamaban papeletas y así las siguió llamando María, papeletas en las que estuviesen las diferentes voces para que después fuese más fácil ver cómo se relacionaban, cómo se juntaban, para que estuviesen vivas y poder moverlas. Y esa fue la manera en la que después María también pensó e hizo la estructura de su diccionario. Siempre se habla de las papeletas de María, siempre se habla de las fichas del diccionario, y su origen estuvo en esa no formación que dicen que tenía, porque ella ya lo había estado haciendo durante un montón de años. Pero además, en ese paso por el EFA, recibió formación teórica sobre lexicografía, porque en Aragón, desde el año 1900, por una cédula real, se había eliminado de la universidad los estudios de filología. Estaba filosofía y letras, pero la sección de filología no estaba. Así que el estudio de filología de Aragón, consciente de que pasaba eso y de que no todo el mundo podía irse a Madrid a estudiar filología, intentaban suplir a las personas interesadas, a jóvenes brillantes que estaban estudiando las carreras en la Universidad de Zaragoza, a esas personas que estaban haciendo o terminando el bachillerato, haciendo sus carreras, les daba la oportunidad de tener una
formación complementaria y queda constancia de todos los cursos, algunos de más de un año, en los que María estuvo adquiriendo esa formación suplementaria. Entre esa formación comenzó el estudio del alemán. Y aquí tenemos la ficha de María en su primer año de universidad, todavía con esas trenzas con las que la veíamos en su clase de bachillerato con sus compañeras y sus compañeros. Pues aquí está la ficha en la que se certificaba el 30 de noviembre de 1918 que doña María Moliner Ruiz era alumna de ciencias. Esto os lo he contado ya porque ya voy hablando por otro lado, pero bueno, en 1917 ella empieza a cobrar su primer sueldo como secretaria del estudio de Filología de Aragón. Esa era su primera vez como pionera. En 1918 se matricula en la Facultad de Filosofía y Letras. En 1921 termina su licenciatura de Filosofía y Letras en la Universidad de Zaragoza, en la que la había empezado la sección de Historia. Posiblemente porque debido a las estrecheces económicas y a la salud débil de su madre, ella no pudiese ir a otro sitio a estudiar, con lo cual tuvo que hacer lo que se podía hacer en Zaragoza en ese momento, que era historia. Obtuvo en su licenciatura sobresaliente y premio extraordinario. En el curso hubo 6 mujeres, así que ella siguió estando ahí, o siguieron estando muy pocas mujeres entre muchos hombres. Empieza a prepararse la oposición y en 1922 aprueba la oposición a lo que entonces era el cuerpo facultativo de archiveros, bibliotecarios y arqueólogos. Fue la 6ª mujer que conseguía plaza en el cuerpo facultativo, en este cuerpo, pero aquí fue pionera por segunda vez, porque fue la mujer que consiguió esa plaza de funcionaria más joven. En la promoción del cuerpo de archiveros, que la tenemos aquí de nuevo, volvemos a verla rodeada de muchos hombres y algunas mujeres. Algunas más, porque aquí ya vemos 1, 2, 3, 4, 7 mujeres. Y vemos, le he puesto ahí con una flecha porque no se aprecia demasiado bien la foto desde aquel momento, tiene poca calidad, está ampliada, pero bueno, ahí vemos a una María aparentemente seria, con los brazos cruzados, vestida de blanco. Y esta foto de María, que se ve tantas veces, es en su trabajo en el archivo de Simancas. Ella se fue a Simancas, que fue su primer destino, acompañada por su madre, que estaba delicada de salud. Y en la primera casa en la que vivieron no había baño y hacía tanto frío que tuvieron que inmediatamente buscar otro lugar que ella llama una señora casa que hasta tiene baño. Le dice a Cosío en una carta. Y estaba muy contenta porque así la salud de su madre no se vería tan perjudicada. Así que ella se incorpora al archivo de Simancas y la vemos ahí, en esa foto, en el archivo, con sus 22 o 23 años, con un atril que después aparece en casi todas las fotos en las que está trabajando y que a mí me parece muy, muy significativo. Ese mismo año moría en Argentina su padre, del que ella no hablaba mucho. Decía Laura Freixas cuando hablaba de Anaïs Nin, que también había sido abandonada por su padre, que Anaïs hablaba mucho de su padre. María no. Ella debió de conservar un buen recuerdo porque le puso el nombre a uno de sus hijos, pero ella no hablaba mucho de su padre. Como la salud de su madre todavía estaba muy delicada, ella pide el traslado a Murcia, al archivo de la Delegación de Hacienda, y consigue que la trasladen, y allí empieza también a ayudar, a dar clases, empieza a dar clases como ayudante, pero bueno, al fin y al cabo como profesora ayudante, pero como profesora en la Universidad de Murcia. Y esta es otra de las veces en que María es pionera, porque fue la primera mujer que impartió clases en la Universidad de Murcia. Y una de las veces que como profesora tenía que recibir a un visitante que venía a impartir a una conferencia desde Aragón,
ella se ofreció para recogerlo en el tren, y en esa estación del tren de Murcia, en esa estación de Murcia, fue donde se dice que conoció al que después sería su compañero, su marido durante toda la vida, Fernando Ramón y Ferrando, con quien se casa un 5 de agosto de 1925. En 1926, esa foto que hay ahí también es de Simancas todavía, pero me gusta mucho porque es una imagen de María muy relajada y con esa mirada al frente que tiene en tantas otras fotos, excepto en aquellas fotos de bachillerato, que no sé si os habéis dado cuenta, pero todo el mundo miraba al frente y María estaba mirando para otro lado como diciendo, aquí ha pasado algo. Y yo me pregunto muchas veces qué estaría mirando, ¿no? En 1926, María tiene una hija que muere a los pocos días de nacer y que se supone que sería una tragedia familiar de la que ella tampoco habló nunca mucho. En un momento de su vida ella le dice a uno de sus hijos que los recuerdos son para quemarlos. De su padre no habló mucho, de ese momento de su vida tampoco habló mucho, pero se sabe de su trayectoria por las cartas que cruzaba con sus amistades, con su familia, con Cosío. El caso es que María, después de casi todos sus embarazos, cuando queda embarazada y después de sus partos, casi siempre tiene que pedir un tiempo suplementario para descansar o para reposar. No se sabe, o por lo menos yo no he podido encontrar exactamente el motivo, pero sí que toma esos plazos o pide esos permisos cuando tiene a cada uno de sus hijos y después a su hija. En 1927 nace su hijo Enrique, al que pone el nombre de su padre, afortunadamente sano. En 1929 nace su hijo Fernando, su segundo hijo, y se produce el traslado desde Murcia a Valencia, ya de la familia al completo. María, su esposo, Fernando Ramón y Ferrando, y sus dos hijos mayores. Aquí os cuento el matrimonio, ¿no? Ya os decía que se casaron un 5 de agosto de 1925. Esta foto, si no es de ese día, es de esa época. Pero es significativo que María tenía 25 años y Fernando 34. Tenían 9 años de diferencia, que tampoco era lo más habitual en la época. Ella trabajaba en aquel momento en el Archivo de Hacienda de Murcia, él era catedrático de física. Cuando se trasladan a Valencia, estábamos aproximadamente en estos tiempos. No os voy a poner el choti entero porque yo me imagino que conocéis el famoso chotis pichi de las Leandras. Yo creo que es muy importante ponernos en contexto de cuándo se hacen todas esas cosas. Estamos hablando de que María hace todo eso en un momento en el que las mujeres no tienen los mismos derechos que los hombres, no tienen las mismas posibilidades que los hombres. Cuando se casan, no tienen las mismas capacidades ni las mismas libertades que los hombres, que tienen que pedir permiso todavía a sus esposos para hacer una gran cantidad de cosas. Ese es el momento. Y sin embargo, el mismo año en el que María se casa, ella había seguido con sus planes de hacer el doctorado y había intentado pasar unos días en Madrid, en la residencia de estudiantes, para recopilar información, aunque me imagino que con la llegada de los hijos fue por lo que aquello quedó en nada, o bien quizá por los traslados, la familia, la vida. Pero ella siguió en aquel momento en el que las mujeres se entregaban a su familia, ella compaginó todo el tiempo su familia y su profesión sin abandonar ninguna de las dos, que es lo que parecía que era el mandato de la época. Era esa época
en la que en un chotis se conocía a Victoria Kent y se hablaba de ella porque era conocimiento popular. Esa misma Victoria Kent que un año después era la que votaba en contra la que se posicionaba, en contra del voto femenino y que por eso pasó a la historia a pesar de ser también pionera en otras muchas cosas, porque a ella se la nombra ahí porque en ese momento era famosa porque había sido la primera abogada de este país, porque había sido la primera directora general de prisiones, porque había revolucionado la ordenación de las prisiones en España y especialmente de las prisiones de mujeres. Y también, y por eso he puesto esto para que veáis, la importancia de nombrar, de definir, de decir y de hacer, de la que María era tan consciente, como para que este choti se pudiera seguir cantando unos años después, hubo que eliminar a Victoria Kent y cambiar esas dos palabras por la expresión un pollito bien, porque no se podía nombrar a una mujer y menos si había sido republicana. Ay, perdón, que se ponía otra vez. Los años 30 son unos años de efervescencia en la vida de María Moliner, en la que le pasan las cosas mejores y peores, vamos a decirlo así, ¿no? Cuando llegan se relacionan con parejas de intelectuales de la universidad con las que fundan la Escuela Cosío, que estaba inspirada en la Institución Libre de Enseñanza y que intentaba llevar una educación libre, laica, sin libros de texto, en la que el conocimiento directo fuera lo más importante, abierta al exterior, una educación que miraba al futuro. En el año 1932 ya cursaban estudios universitarios 2.000 mujeres y 30.000 hombres. Yo creo que es muy importante ver hasta qué punto en muy pocos años la sociedad española estaba despegando a una velocidad desconocida para intentar ponerse a la altura de otros países de Europa. En esa época de efervescencia cultural es cuando María comienza su colaboración con las misiones pedagógicas. En las misiones pedagógicas, que normalmente tenemos como referencia de las misiones pedagógicas, recordamos a Lorca o a la Argentinita con los teatros por los pueblos, pero durante esa época en España se llegan a fundar hasta 5.000 bibliotecas. De ellas, en 1935, María, en esos años, desde 1932 hasta 1935, María había articulado ya 105 bibliotecas rurales valencianas de las misiones pedagógicas. A María la misión pedagógica se convirtió en su misión y las bibliotecas rurales valencianas se convirtieron en su pasión y en su objetivo. Ella quería que la cultura llegara a todo el mundo, quería que cualquier persona que quisiera un libro lo pudiera conseguir. Y aunque las bibliotecas que fundaban las misiones pedagógicas llevaban 100 ejemplares que después podían rotar y circular, la sociedad o los lugares en los que estaban las bibliotecas a veces eran tan atrasados o se ponían tantos impedimentos que era muy difícil, y María visitaba las bibliotecas y pasaba por ellas, y cuando empieza la guerra se enfada monumentalmente y le duele en el alma, aunque entiende que tenía que ser así, que le requisaran el vehículo con el que ella recorría las bibliotecas porque hacía falta para otros fines. Ella lo entendió, pero en ese momento se desesperaba de pensar que algo que había empezado así iba a terminar tan de repente. En esos años, las mujeres ya eran el 31% de las estudiantes de secundaria, que parece una tontería, pero también nos da una idea. Había matriculadas de esas 44 que había cuando María nació, en el curso 33-34 había 39.500 mujeres matriculadas. También en esos años las mujeres habíamos podido acceder por primera vez al voto. Sin embargo, bueno, para que veáis la retranca que tenía doña María Moliner, esto es uno de los comentarios. Las fichas, los informes que ella hacía cuando iba a la biblioteca son para no perdérselos, porque es que son extraordinarios. Darían, yo creo, para hacer un análisis muy profundo de la España de la época, ¿no? Pero a mí este me gusta especialmente porque deja entrever
esa retranca que tenía María Moliner, el cómo siempre decía las cosas bien, pero tenía unas cargas de profundidad que soltaba cuando menos te lo esperaba. Entonces dijo, estuvo en la localidad de Albán y dejó escrito de su puño y letra: director viejo, maestro encargado de la biblioteca viejo, todo en la escuela o en la ranciedad, cobran 10 céntimos por cada libro que prestan, dicen que si no lo hicieran mucha gente pediría por pedir y eso da mucho trabajo. Y añade, para trabajo el que cuesta convencerles de que no deben hacerlo. Esa última frase es la María Moliner que yo me imagino, es ese doble sentido, esa ironía profunda, es la que yo me imagino en muchas de las frases que después se han repetido una y otra vez de ella, como si las estuviera diciendo de manera puramente textual. Y para que veáis que no era ninguna tontería, esas líneas blancas y negras que estáis viendo en la pantalla, era el número de bibliotecas que se abrieron en las diferentes provincias españolas y también en las colonias españolas en África, cómo se fueron abriendo bibliotecas y cómo se fueron distribuyendo libros en los años 1932 y 1933, que es que no estamos hablando de una tontería, estamos hablando de una labor enorme que creo que es la que hace ver a María que no hay nada imposible, que todas las labores son posibles si pones fe y pones empeño en ellas. Esa experiencia que ella había acumulado revisando y visitando las bibliotecas, todas las bibliotecas rurales y esas bibliotecas circulantes, toda esa experiencia que ella había acumulado la expuso en la 7ª sesión del Comité Internacional de Bibliotecas que hubo en el año 1934 en Madrid. Ahí vemos una foto de nuevo rodeadísima de hombres, pero acompañada. María es la que tiene la flecha roja, pero está acompañada por otra mujer que también fue pionera en su tiempo, Juana Capdevielle, que fue la primera mujer que alcanzó la dirección de una biblioteca de centro, la de la Facultad de Filosofía, en la Universidad Central madrileña. Muy poco tiempo después, en 1936, Juana Capdevielle, que se había casado con un hombre al que habían hecho gobernador civil de La Coruña, se había casado en abril o mayo y en julio, con el 18 de julio del 36, con el alzamiento nacional, fusilaron a su marido y a ella la asesinaron y la dejaron tirada en una cuneta embarazada. Así que ese año 1936 en el que se rompió la vida de tantas personas, también de tantas pioneras, unas porque acabaron muertas como Juana, otras porque la vida les cambió por completo como María, Moliner y tantas otras. Ese año la guerra impone el traslado de la capital hasta Valencia y ahí la política y el hacer de María se entrelazan y la República solicita de ella que se dedique a otras tareas, entre ellas a hacerse cargo de la biblioteca universitaria. Y aquí vemos la firma de María en 1937 en un documento de la Biblioteca Universitaria de Valencia. Aquí tenéis algunas imágenes de cómo en España se estaba haciendo cosas que se hacían en todas partes, o por lo menos en los países que estaban desarrollándose. En Estados Unidos había bibliotecas circulantes, aquí estaban las misiones pedagógicas, pero en esos años María no solamente sigue trabajando en la biblioteca universitaria o en los diferentes cargos por los que tiene que ir pasando, porque se la necesita, porque su capacidad de análisis, porque su forma ordenada de hacer las cosas la hace la más cualificada. Eso, y que había a veces otras personas que decían que no, como ella misma reconoce después, que a veces lo hacía por la necesidad de que no se quedara sin hacer, aceptaba el trabajo porque si no, ¿quién lo habría hecho? De esa manera ella hace el proyecto de base de un plan de organización general de bibliotecas del Estado que lo que hace es pensar en una red de bibliotecas de manera que lo que falta en una
no falte para siempre, sino que se pueda pedir a las demás, ¿no? Eso que nos parece tan básico de, bueno, yo no lo tengo, pero está en la biblioteca de no sé dónde. Bueno, pues eso no pasaba, porque la organización no estaba hecha y ella idea ese plan de ordenación general de bibliotecas del Estado. También hace unas instrucciones para el servicio de pequeñas bibliotecas en el que ella hace mucho hincapié en cómo tiene que ser la función de la bibliotecaria o del bibliotecario, de cómo no se pueden dejar achicar porque la tarea sea enorme. Su manera de ver el mundo, su manera de ver la cultura, su compromiso con todo ello se traslada continuamente a su comunicación con las personas que la rodean y a la forma de hacer su trabajo. Y las cosas de la vida, al trasladarse el gobierno a Valencia, entre otras muchas intelectualidades de la época, llega a Valencia Carmen Conde Avellán, que después sería la primera mujer que entró en la RAE. Y aquí tenemos la ficha de la Biblioteca Universitaria de Valencia de doña Carmen Conde, firmada como directora, aunque ahí ponga el director porque era como se llamaba el cargo en aquel momento, firmada por María Moliner. Me parecía un documento muy interesante. Con la guerra en casa parece que todo esto se va haciendo y bueno, pues María está ahí con su atril y con... No, para nada. Durante los años de la guerra, la realidad es que María se negó a moverse de allí porque estaban su marido, sus 3 hijos y su hija, y cuando en 1937, en octubre de 1937, el gobierno de la República se traslada a Barcelona, María Moliner se niega a irse de allí y hasta tal punto era María imprescindible que la única sección del gobierno, la única sección del ministerio que quedó en Valencia fue aquella de la que ella se encargaba. Y ella siguió haciendo su trabajo, protegiendo los incunables que había en la biblioteca universitaria, haciendo llegar libros al frente, protegiendo los archivos, organizando esa protección mientras pasaba todo esto. Y todo esto son los bombardeos italianos sobre la ciudad de Valencia, mientras María, con sus 3 hijos y su hija, seguían viviendo allí junto con su marido. María trabajaba, pero todos los meses, o prácticamente todos los meses de 1938 y muchos de 1939 hasta que terminó la guerra, los bombardeos sobre Valencia, no todos sobre la ciudad, muchos solo sobre el puerto, eran constantes. Y a mí me parece muy importante decirlo también, porque esa mujer no estaba trabajando en unas circunstancias normales. Esa mujer hizo las instrucciones, esa mujer hizo la base de la organización de las bibliotecas de este país, esa mujer siguió haciendo su trabajo y esa mujer siguió criando una casa en la que había 3 niños, una niña y en la que había un marido. Pero había muchas ganas de que acabara la guerra, tantas que María escribe a María Brey, que llegó también como Consuelo Vaca a la biblioteca universitaria cuando se traslada el gobierno, pero María Brey, que es un personaje apasionante, pionera enorme, que también debería de ser conocida por todo el mundo. María Brey era la tía roja de Rajoy, el que fue presidente de nuestro país. Pues le decía a María Brey en febrero del 39, son demasiados años para ir dejándolo todo para cuando acabe la guerra. El vivir en estado de perpetua espera ha sido la mayor angustia de estos años, como si uno no viviera esperando vivir. Esa también era María Moliner, la María Moliner que no se conoce, la María Moliner que estaba deseando la paz. Y en esa misma carta a María Brey, que se conoce porque María dejó un archivo enorme con 17.000 libros y con montones de cartas y de correspondencia con personalidades del mundo entero, que al morir cedió a la biblioteca de la Real Academia Española y por eso están disponibles, le decía María Moliner a María Brey, parece que ahora sí que va de veras, que la guerra no va a durar mucho, tengo ganas de ir a Madrid en paz. Pero también le contaba cosas cotidianas, que Fernando y ella no estaban de acuerdo o no tenían claro cuál era la mejor manera, y fijaos qué forma tan bonita de decirlo, de tomar posesión de la paz.
A él le apetecía una temporada de retiro y de disfrute en el campo, y a ella le apetecía pisar asfalto y viajar en avión. Quería compaginarlo todo y querían que fuese pronto. El 30 de marzo del 39, María cumplía 39 años, y ese mismo día se hacía cargo de la ciudad el gobierno nacional. María y Fernando reúnen a su familia y les dicen a esas criaturas que tienen que dejar de llamar fascistas a los fascistas y que ahora se llamaban nacionales, y que tenían que dejar de decir curas a los curas y que ahora se llamaban sacerdotes. Porque cuando se acaba la libertad, lo primero que se acaba es el poder de definir lo que eres, quién eres y lo que son el resto de las cosas. Te imponen las definiciones, te imponen las palabras, te imponen la forma de ver el mundo. Y este es el expediente de María Moliner. Y a mí os voy a decir solamente, porque tenemos muy poco tiempo, os voy a decir lo que decía de ella. Que estaba calificada por los Rojos de Muy Leal, que había pertenecido al Sindicato de Trabajadores en Archivos, Bibliotecas y Museos, cosa que era obligatoria, y ella solamente estuvo afiliada al tiempo que fue obligatorio, que era directora de la Biblioteca Universitaria de Valencia, como si eso fuera algo malo, pero también que era simpatizante con los rojos y roja, que era persona de confianza para los rojos y especialmente para Teresa Andrés, que además era comunista. Hay quien dice de ella, en la gente a la que se consultó para su expediente de depuración, hubo quien dijo de ella que era roja rabiosa. Pero también hubo mucha gente que habló a su favor, entre ellos el que era el nuevo director y que lo había sido antes y que había sido destituido en 1936, que dijo que ella había tomado al personal como cosa suya y que había puesto como requisito para hacerse cargo de la biblioteca universitaria que ninguna de las personas que hubiese en ella sufrieran una suerte mala, porque consideraba la suerte de las personas que trabajaban allí la suya propia, que defendió al personal que tenía ideas derechistas, pero también su vecindario la apoyó porque ella siempre había sido ecuánime y ella tenía una apuesta firme por la cultura, pero no se implicaba en política de una manera expresa, por más que sus ideas dejaran claro cuál era la forma que ella tenía de ver la vida y de ver el mundo. En esa época, esto era lo que se aprendía en las escuelas españolas. Esta es la segunda edición de un manual de educación obligatoria con su censura eclesiástica aprobada por el Ministerio de Educación Nacional, en el que la libertad pues se ve como se ve y se habla de España libre, en el que la igualdad es la de los hombres ante la ley y el derecho a vivir, pero todo el mundo no es igual porque cada quien tiene que hacer según su nacimiento, la familia, que es una ley, una institución anterior a la ley porque es de origen divino. Esto es lo que se aprendía en los colegios. El hogar como el trono augusto en que se sienta la familia, aunque después el régimen no tuviera ningún problema en dispersar a las familias si eran familias de rojos, como hicieron con María y con su marido, que estuvieron trabajando en ciudades diferentes durante multitud de años, o como le pasó a María Breik también con su marido, cada uno en una punta de España. El hogar y la familia eran importantes según para quién. Pero todo esto era lo que María y Fernando no querían para su hijo y para su hija, lo que hace que les matriculen en el colegio alemán cuyo profesorado tenían relación intelectual desde mucho tiempo y sobre todo para apartarles de esa educación nacional católica exacerbada que había en el momento. María, además, en sus ratos libres, practicaba alemán e inglés a través de su radio, y ella misma decía: cuando el aparato no se pone tonto y consigo sintonizarlo y no me dice que me vaya a hacer cosas productivas como encargarme de mi familia, ¿no? Y lo decía en tono irónico.
Aquí tenemos otra carta entre María Brey y ella para que veáis la diferencia de la importancia de las palabras. En febrero de 1939 era cuando ella decía que hablaba de sus sentimientos con libertad, ese vivir en estado de perpetua espera, cuando hablaba de que quería pisar asfalto, de que quería coger un avión. En el año 1943 las cartas siguen, pero la depuración todavía está en marcha. La de María fue muy rápida, empezó en diciembre de 1939, terminó en el mismo diciembre y el 22 de enero de 1940 se publicó. A ella la habían destituido de la biblioteca universitaria en el momento en que entró el bando nacional, pero a ella la reincorporan al archivo de arte en Valencia, la degradan 18 puestos en el escalafón, pero su marido, Fernando, está 3 años con el expediente de depuración abierto. Su hija dice que le recuerda corriendo por el pasillo o caminando por el pasillo de la casa de Valencia como un león enjaulado, porque no sabía qué hacer. 3 años sin trabajar, esperando a saber qué pasaba con su vida, si podría volver a dar clase alguna vez porque se le había apartado de la universidad. Y en ese tiempo es cuando María Moliner le escribe a María Brey, que le decía que tardaba mucho en responderle, le recriminaba un poco a la amiga: jolín, María, no me escribes nunca. Le decía María Moliner: es que cada vez se me hace más cuesta arriba coger la pluma para escribir estas cartas, pensando siempre que pueden ser leídas por alguien más que el destinatario, en clara alusión a la censura que tenían que pasar. Y repetir siempre las mismas cosas: que tengo ganas de charlar contigo, lo cual es demasiado sabido; que no te desesperes, lo cual es ya un consejo demasiado tonto, porque también María Brey estaba esperando a saber qué pasaba con su futuro y el de su marido, que era bastante más peliagudo. Y ella siempre buscaba la palabra precisa, siempre tenía ese prurito por dar con la palabra exacta, como ese tomar posesión de la paz. Y en una carta en 1944 le dice a María Brey: y yo, después de contarle cosas de la casa, de la vida, con el pelo cada vez más blanco, con la cara cada vez más arrugada y con el espíritu sacudido solo por anhelos circunstanciales, pero por lo demás entrando en esa quietud que debe de ser el pórtico de la serena senectud. Y tachó senectud y puso madurez y le aclaró a María Brey: creo que a los 44 años es pronto para creerse entrando en la senectud. Además, sonaba muy mal la palabra ahí. Así que fijaos hasta qué punto para ella, incluso en la correspondencia informal con una de sus mejores amigas, una palabra precisa, si había que cambiarla, se cambiaba, incluso si había que hacer un tachón. Hay una carta de 1945 en la que hay una frase que se suele interpretar como una alusión a la posible depresión de Fernando, porque él ya estaba destinado en Murcia, María estaba en Valencia, estaban separados la mayor parte del tiempo, unos hijos en un sitio, otros hijos en otro. Y María Moliner le dice a María Brey: el interrogante tan tentacular y dantesco de que tú hablas es todavía un asidero. Y hay quien piensa que ese interrogante tentacular y dantesco se refiere a la depresión de Fernando. Pero sabiendo que apenas el 2 de septiembre había terminado la Segunda Guerra Mundial y que ella escribía esto el 12 de septiembre de 1945, que por cierto habría sido el día de su santo, y había sido también un 12 de septiembre de 1936 cuando ella se hace cargo de la biblioteca universitaria, y yo me pregunto también, ¿celebraría su santo? Pero bueno, el caso es que yo pienso que quizá fuese una alusión a esa esperanza que todavía había de que al terminar la guerra mundial, por algún tipo de ayuda, ahora parece que por arte de magia, sabiendo lo que pasó, España pudiera también deshacerse del fascismo. Sea como sea, en el 46 su marido fue rehabilitado y ejerció como catedrático. Su marido ya había sido rehabilitado, ejerció como catedrático en Salamanca, y en el 46 la familia se traslada a Madrid. Afortunadamente, porque a María Valencia se le caía encima, porque ya se había vuelto una ciudad
completamente diferente de la Valencia en la que la cultura bullía, en la que todo estaba por hacer. Valencia era una ciudad apagada, igual que el resto de España, pero claro, mucho más apagada que la capital. Así que en el 46 la familia se traslada a Madrid y se trasladan primero a otro lugar en el que estuvieron poco tiempo, pero el diccionario lo hace en un edificio que he sacado ahora de Google Maps. Me imagino que no estará exactamente así, pero es la calle Don Quijote número 1. ¿Podía haber mejor nombre de una calle para hacer un diccionario? La verdad es que yo creo que no. El caso es que se dice que entre 1950 y 1951 empieza ella a fraguar en su cabeza la redacción del diccionario. Ella dice que estando un día en su casa, sentada en una silla, se le ocurrió y empezó a escribir. Yo creo que ella tenía un arte enorme en no querer mostrar lo que no quería que se viera en un momento en el que para quienes habían pasado por una depuración, significarse de alguna manera era peligroso. Así que yo creo que ella ya no es solamente por la modestia que pudiera tener, sino también como una forma de protegerse de todo lo que había alrededor, porque a ella la habían mandado al archivo de la Escuela de Ingenieros, en el único sitio donde no tenía prácticamente nada que hacer, donde no pasaba nadie, donde ella no podía contaminar a nadie. Y ahí se queda hasta que se jubila, porque nunca se mueve de ahí. Así que con su marido trabajando en Salamanca, ella trabajando en Madrid, sus tardes libres, su hijo y su hija ya prácticamente adultos, María empieza a escribir el diccionario, pero yo no creo que empiece porque sienta el síndrome del nido vacío. María lo que tiene es una necesidad enorme de compartir su forma de ver el mundo. Y la habían puesto en una situación en la que había muy pocas cosas que pudiera hacer, porque ella llegó a Madrid y lo que intentó fue hacer un colegio parecido a la Escuela Cosío o a la Institución Libre de Enseñanza, y nadie se atrevió. Todo el mundo tenía miedo. Ella necesitaba hacer otras cosas, ella no podía dejar perder la vida en ese pudridero de biblioteca en la que no pasaba nada, en la que su conocimiento, su forma de ver la cultura, de ver el mundo, se estaban apagando, y eso ella no lo iba a permitir. Así que empieza a hacer su diccionario y dicen, cuando estaba terminando el diccionario, una vez pasó por allí Damaso Alonso, no, cuando estaba terminando el diccionario no, porque ella firma el contrato con Gredos en el año 1955, lo que pasa que después no termina hasta el año 66, pero en 1955 ella ya tiene un contrato firmado con el diccionario. Lo que habían visto les había gustado, era novedoso y se iban a atrever a publicarlo. Ahí empieza también en estos años la colaboración con la que fue una de sus más fieles colaboradoras, María Ángeles de la Rosa, que tampoco es que ella escribió el diccionario completamente sola. Es cierto que todo el peso cayó en ella, pero a lo largo del tiempo María Ángeles de la Rosa y otras personas fueron ayudándola. De hecho, los veranos en La Pobla, en la casita familiar de la ciudad donde había nacido el marido en Tarragona, a las nietas y a los nietos se les daba una propina para que pasaran fichas y colaboraran también, ¿no? Llegó a ser en cierto modo un trabajo familiar en el que todo el mundo colaboraba y en el que la gente que pasaba por allí cuenta cómo ella no le gustaba que la interrumpieran, pero en realidad no te hacía sentir que interrumpías, porque te explicaba todo y te lo explicaba tan bien que te quedaba atrapada o te quedaba atrapado por el trabajo que ella estaba haciendo. Y eso de que escribe a mano, bueno, pues tampoco a mano, lo escribe a pluma, eso sí, pero una pluma de Olivetti que debía de ser como esta o muy parecida. Hasta 1958 ya tenía su contrato más que hecho con Gredos, aunque no estuviera el diccionario publicado, no recupera los puestos en el escalafón del cuerpo facultativo de archiveros y bibliotecarios. En el 62 se jubila a su marido, que recordemos que era más mayor que ella, y se convierte como en el guardián del trabajo de María, ¿no? Él vigila lo que hace, cuenta la hija que a veces se acercaba con 1 metro y medía la altura de las torres de ficha de María, o se acercaba por detrás del hombro y le decía a la hija o le decía a los hijos, va por la A, va por la C, va por la D. Así que yo creo que esa idea de una mujer sola escribiendo su ficha, es cierto que fue una tarea titánica para una sola persona y no para un equipo, como suele pasar,
pero ni tan absolutamente solitaria, ni tan absolutamente anodina, ni tan a pluma, ni tan sola. He leído en algún artículo pues ya de los años 2000, no penséis que de los años 70 ni 80, algún artículo ya casi del siglo XXI diciendo, escribía a la luz de las velas. Mire usted, no, en el año 50 en Madrid no había que escribir a la luz de las velas salvo que se fuese la luz, y María en general no le gustaba trabajar de noche. Otra cosa es que en invierno hubiese que encender las luces para escribir. Así que esos son algunos de los mitos enormes, ¿no? Aquí tenemos algunas fichas con esos tachones, con esa... Y además en esta primera dice algo que a mí me gusta mucho, ¿no? Dice que es contrario a toda lógica anatemizar a quienes emplean palabras que no están en el diccionario solo por el hecho de que no figuren en el DRAE. Así que en esto yo también concuerdo con María Moliner, ¿no? Hay algunos pequeños detalles de la vida de María que son importantes para ver la mujer que había detrás, ¿no? ¿Quién era? ¿Cómo ella sigue manteniendo su carácter y sigue siendo lo que en Andalucía decimos, echa para adelante el resto de su vida? Sobre el año 57 o el 58, a su hijo Pedro lo detienen y va a la cárcel por socialista. El juez que llevaba su caso era famoso por su sanguinario, era un coronel del juzgado militar especial, el juez Ceimar, al que temía todo el mundo. Bueno, pues María se plantó allí a hablar con el juez Ceimar, ella a hablar a favor de su hijo. No se sabe qué le dijo, o por lo menos no se sabe públicamente. Lo que sí está claro es que el juez no le hizo caso porque su hijo pasó en la cárcel los meses que tuvo que pasar, pero ella no se cayó. A ella a lo mejor habían conseguido eliminarle la voz pública, pero la voz personal de María Moliner estuvo ahí, no solamente plasmada en el diccionario, sino en el día a día de toda su vida. Así que sigue elaborando el diccionario y empezamos a ver esas fotos de María que se conocen siempre. Y esta a mí me parece también muy significativa, porque siempre dicen la mujer humilde, la mujer apocada. En esta foto de la presentación del diccionario, el 19 de diciembre de 1966, no sé si la podéis ver bien, pero ¿os parece que esa mujer tenga una posición de estar apocada o sentirse en inferioridad respecto de todos esos hombres que hay ahí? Una mujer que desde que entró al colegio por primera vez estaba acostumbrada a medirse con hombres y a hacerlo tan bien como ellos o mejor. No me parece que esa sea una postura para nada apocada, ni una postura humilde, ni una postura, lo cual no quiere decir que ella no fuese humilde en algún grado, pero que toda esa insignificancia o ese poner el ama de casa no fue solo un ama de casa, no habría pasado nada si lo hubiera sido, pero todos los mitos que han pasado de María a la posteridad parece que la quieren hacer ver el ángel del hogar, cuando ella, en una carta a María Brey, le decía que no quería ser ejemplo de santa conformidad, que eso no iba con su carácter. Y a mí esas palabras de santa conformidad me llegaron al alma, porque a mí me parece que la mayor parte de los calificativos que se le ponen a María Moliner no corresponden con la María Moliner que a mí me parece que hay cuando yo estudio, cuando yo miro su historia. Y algo tiene el María Moliner cuando lo bendicen, y os lo voy a contar. Y es que hizo muchas cosas por primera vez, otras las hizo juntas cuando nadie las había hecho juntas, y en otras le enmendó la plana a la RAE, que nada más por eso ya tiene mi devoción absoluta. Lo primero, no siguió el orden exclusivamente gramatical, cosa que tampoco hace el diccionario académico, porque el diccionario académico pone, por ejemplo, te dice niño, niña, pone la O antes que la A, parece que eso no cuenta, pero bueno, ella lo que hizo era ordenar gramaticalmente o alfabéticamente, mejor dicho, pero también por familias de palabras. Entonces, ella iba siguiendo el orden alfabético, pero a lo mejor llegaba a huevo, y en huevo había un momento en el que describía o te explicaba lo que era oval, que habría tenido que venir un montón de letras después, y después en oval volvía a poner oval, lo repetía. Hizo también algo que el diccionario de la RAE no hizo hasta más de 30 años después, que fue que eliminó
las che y la elle y las puso dentro de la c y la l, que es lo que el diccionario o todos los diccionarios del español hacen ahora. Tomó préstamos de otras lenguas, por ejemplo, la palabra test, o ahora no me acuerdo de otras, pero por ejemplo, la palabra test todavía no se había recogido en el diccionario, tardó en el de la RAE, tardó un montón en recogerse y ella la puso. Además te explicaba cómo pronunciar la palabra y te ponía ejemplos. Manager, por ejemplo, pues te ponía manager y te lo escribía para que tú lo entendieras con la tilde en la A y la Y. Pero también si las palabras eran tónicas o átonas según el papel que representaran, por ejemplo. Si tú dices medio kilo, medio lleva la tilde en la E, ¿no? Porque son dos palabras separadas, porque el medio... Entonces dice medio kilo. Pues entonces ella explicaba cómo se pronunciaba medio, le ponía tilde en la E para que se viera dónde se pronunciaba, pero si dices medio tonto, la tilde va en la primera O. Entonces ella escribía todo junto, medio tonto, y ponía la tilde en la O para que tú te enteraras. Eso era una forma muy práctica. Ella que había aprendido alemán y había aprendido inglés y había enseñado inglés a su hija y a su hijo, ella sabía cuáles eran las dificultades de la gente que aprendía un segundo idioma y quería que su diccionario también fuera útil para esas palabras. Explicaba cómo pronunciarlas, como os digo, marcaba las que eran más usuales, poniéndolas más grandes de las menos usuales, que eran un poco más pequeñas. Te daba combinaciones de palabras, te decía, pues se puede decir en medio de, con medio de, por medio de, y algunos ejemplos de uso que se inventaba. Y tomaba neologismos de otras palabras. Pero además hacía algo que no estoy segura, que no he puesto aquí, pero que os lo voy a decir. Y es que le parecía que había algunas definiciones que no eran justas, por ejemplo, todas aquellas que decían, o muchas de las que decían hombre y podían ser sustituidas por persona, y ella puso persona que, quitó un montón de acepciones de prostituta que en aquel momento, ahora ya son muchas más, pero en aquel momento eran unas 50 y dejó solamente 4 porque eran imprescindibles y eliminó todas las demás y también eliminó en las profesiones en las que aparecía mujer de, por ejemplo, jueza, mujer de juez, pues no, ella, el mujer de, lo quitó y ponía juez, jueza, desdoblado. A ver, no estoy segura de que juez, jueza lo pusiera, lo estoy usando como ejemplo. Estoy hablando de bastantes definiciones entre ellas y esa sí estaba segura, presidente, presidenta. Lo que hizo fue también evitar esas definiciones circulares del diccionario que hacen que te lleva de tonto a bobo, de bobo a imbécil, de imbécil otra vez a tonto y te quedas como estabas. Para evitarlo, ella hizo una estructura que llama el conoléxico y que en el diccionario aparece como un desplegable y esta foto es ese desplegable en el que ella te explica cómo ha definido las palabras para no estar haciendo referencias circulares todo el tiempo. Por ejemplo, un ejemplo, disculpa. En el diccionario de la RAE te dice menstruación, acción de menstruar, menstruar, evacuar el menstruo, perteneciente, y para enterarte de lo que es te tienes que ir a la cuarta acepción. María Moliner te dice sangre procedente del útero que evacúan durante algunos días de cada mes las mujeres y también las hembras de otros mamíferos. Después te pone algunos ejemplos y aparece una expresión que las mujeres utilizamos mucho y que en el 2021 todavía no está en el diccionario de la RAE, que es estar mala. Y ella ya lo incluyó en el año 66. Aquí sí que estaba, me he adelantado, quitó lo de hombre, puso profesiones en femenino, eliminó el mujer de. Aquí tenéis un ejemplo de presidente, presidenta. Aquí de las definiciones en las que a veces hace esa referencia. Y aquí os dejo una adivinanza para que penséis, si queréis después, o si os atrevéis a ponerlo, cuál es la definición de mejunje de la RAE y cuál es la definición de mejunje de María Moliner. Ahí la dejo como deberes. Si os apetece lo podéis poner en comentarios. A María Moliner la depuraron, pero depurar no figuraba en el RAE más que como limpiar, lo habéis visto en la diapositiva anterior, y ella lo definió así, que me parecía muy importante. Purificar, limpiar una sustancia de lo que está mezclado con ella. Se emplea particularmente en sentido no material. No figura en el DRAE, aunque sí ha sido incluida en la edición del 56 la acepción
Cuarta, rehabilitar mediante expediente a alguien que estaba separado de su empleo por causas políticas. Tuvo que ser difícil dar con la definición justa de esa palabra como de tantas otras. Así que el diccionario se publica, se hace famoso, empieza a encantar a escritoras y a escritores del mundo entero que le tenían bastante tirria a la RAE, y llega un momento en que el Ministerio de Educación acuerda su ingreso en la Orden Civil de Alfonso X el Sabio, y llega otro de los grandes clásicos, ya para terminar, de la biografía de María Moliner, que es como la academia rechaza que ella entre, porque antes se había intentado proponer las candidaturas de mujeres que habían sido rechazadas, pero solamente se había rechazado una candidatura votándola dentro de la RAE, la de Blanca de los Ríos en 1928. Y ella fue la segunda mujer de la que se presentó una candidatura y que se rechazó. Fueron Pedro Laín Entralgo, Rafael Lapesa y Carlos Martínez Campos quienes presentaron la candidatura de María Moliner al sillón B de la Real Academia de la Lengua Española, que ahora, por cierto, ocupa otra mujer, una filóloga, Aurora Ejido. Su entrada se rechazó y entró por unanimidad el gramático Rafael Alarcos, que es cierto que era extraordinario, pero los argumentos que se dieron en su momento para que ella no entrara fueron algunos como este de Cela, que su diccionario era ñoño por no tener palabrotas. Ya me diréis si eso es un argumento lingüístico. María Moliner, en su línea, dijo que a ella le parecía difícil de que la RAE se saliera de su papel tradicional y que desde luego entre un filólogo y ella, pues ella entendía que en la academia hubiera entrado un filólogo, aunque había un montón de gente, había un montón de hombres que no eran filólogos, pero bueno. Pero fijaos ese humor fino de María, cómo llega, que dice, desde luego es una cosa indicada que un filólogo entre en la academia y yo ya me he hecho fuera. Pero si ese diccionario lo hubiera escrito un hombre, yo diría, pero ese hombre cómo no está en la academia. Esa es la María que a mí me habla cuando yo leo su diccionario. No la abuelita recoleta que parece que ha sido lo único que ha hecho en su vida y que ha hecho el diccionario como quien está haciendo labor de punto porque no tiene otra cosa que hacer. Y no es verdad. Le decía María Moliner a su hijo que cuando se propuso su entrada a la academia, la casa era un vaivén de gente que iba y venía, de gente que se acercaba, aunque no se hubiera acercado nadie en años, y le llamaba la atención que se había puesto en contacto con ella el cura que había casado en secreto a María Brey en su propio despacho, siendo ella la única persona que había actuado como testigo de ese matrimonio que se celebraba en secreto unos días antes de que acabara la guerra. Y aquel cura del que no había vuelto a saber nada, aquel sacerdote del que no había vuelto a saber nada, pero que ella en la intimidad y con su hijo llama cura, se había vuelto a poner en contacto y le dice también algo que a mí me parece muy importante, porque esa frase se saca de contexto después para decir es que ella se considera una señora recoleta. Y ella dice que todo ese trasiego de gente, de hacerle entrevistas, de querer verla, de querer que fuese a todos sitios, aunque ella se negara, le daba la explicación en el aburrimiento general de la gente de pluma de la bendita España, que se agarraban como un clavo ardiendo al bonito tema de la señora Recoleta, que había hecho un diccionario que es el que usan los académicos. Decía que ya había recobrado la quietud y la tranquilidad y se iba a dedicar a vivir, aunque en realidad tuvo poco tiempo porque ya estaba la enfermedad de su marido, que se había quedado ciego y ella lo cuidaba. Su marido murió en 1974, ella en 1975 empieza a tener los primeros atisbos de la enfermedad y muere en 1981, privada de la memoria y del don de la palabra. Esa es su familia al completo, o casi al completo, que no se suele ver muy a menudo. Esa es una imagen de ella en los años 70 con una nieta y un nieto, tuvo 13 en total.
Y estas son algunas de las cosas que dijeron los hombres de la cultura española cuando María Moliner murió. Y era que el diccionario era manejable, que era divertido o que era subjetivo, como si eso fuese lo mejor que se podía decir del diccionario de María Moliner. Y yo lo que quiero es que recordemos a María Moliner como una mujer que se amoldaba perfectamente a todo lo contrario de esta definición que ella dio de conformar, que era adaptarse, aguandarse, amoldarse, asimilar, atemperarse, bajar la cabeza, darse con un canto en los dientes, contentarse. María fue una mujer que se resistió mediante la palabra, que cuando quisieron callarla, tomó las palabras y tomó las definiciones como una forma de decir cuál era su manera de estar en el mundo. Y con esa María con retranca, con esa María que nunca se conformó, es con la María que yo me quedo, que hizo un diccionario, pero que no solamente fue el nombre a un diccionario. Muchísimas, muchísimas gracias. Hola María, muchas gracias por tu exposición en primer lugar. Perdón porque me he pasado de tiempo, pero no sabía por dónde cortar, quería contar todo. No hay problema, no hay problema. Porque la charla ha sido muy interesante con todo el recorrido que has hecho por toda la vida y obra de, bueno, toda no, porque no se puede compendiar en una hora todo lo que ella hizo, ¿no? Pero sí esa visión, yo creo que profesional, rigurosa, ¿no? Del trabajo que hizo, tanto en sus primeras épocas, que fue un trabajo más público, hasta después cuando llega en el año 39 con la depuración y que realmente pasa a unas posiciones mucho más oscuras, mucho más apartadas y que es donde desarrolla un trabajo completamente profesional, preparado, técnico de todo lo que hace con el diccionario, ¿no? Yo creo que es importante recalcar ese trabajo que puede ser callado, pero que es un trabajo completamente riguroso y es lo que se ha reconocido, ¿no? Pese a luego las manifestaciones que algunos puedan decir sobre eso, ¿no? Había alguna pregunta que hablaban, sobre todo, que interesaba, que era el tema de el no entrar en la Real Academia Española, ¿no? En la lengua, ¿no? Esa votación del no del año 72. ¿Hasta qué punto? Has dicho algo ya, pero ¿hasta qué punto realmente la influencia de ser mujer o su ideología o ese trabajo callado participó en esa decisión de los catedráticos? Bueno, yo creo que la Academia de la Lengua, que era inveteradamente machista, no tenía tanto problema por su ideología, porque, por ejemplo, Antonio Rodríguez, el marido de María Brey, que había sido rojo, que había sido depurado, se había significado muchísimo más, se propuso a la Academia en 1966, se decidió que no era el momento porque el ministerio lo prohibió y no se presentó su candidatura, pero en el 66 la candidatura se aprobó y en el 66 ese hombre volvió y fue miembro de la Academia. Estuvo poco tiempo porque murió poco después, pero el caso es que ya había habido gente que se había significado durante la República, que había entrado a la academia. Yo creo que era el machismo de la RAE, porque las explicaciones que daban, si hubieran querido, si de verdad hubiera habido un interés más que testimonial de algunas personas muy intenso y de otras puramente estético, pues la habrían propuesto, como hicieron con Carmen Conde, con otras mujeres para que entrase. Porque yo creo que si a Carmen Conde la hubieran propuesto con un solo hombre, tampoco habría entrado. O sea que en realidad el único motivo fue el machismo de la academia, porque es cierto que Alarcos era un gramático extraordinario, pero tampoco es un motivo tan fuerte, sabiendo que todos los hombres que había en la academia no eran gramáticos, con lo cual lo que no quisieron es que entrara una mujer. Yo creo que les hacía, ella misma lo hizo en algún momento, les debe de hacer mucha gracia a una señora que ha escrito un diccionario, sí, pero no lo suficiente como para considerarla una igual. Y ese era el problema, que no la consideraban una igual. Sí, creo que hace poco he leído algunas declaraciones de algún académico más antiguo que decían que una de las grandes penas era que no hubiese entrado María Moliner
la Real Academia, ¿no? O sea, que creo que poco a poco se han visto los Claro. errores que se cometieron en otros momentos, y especialmente con muchas mujeres, pero especialmente con María Moliner, que además nos toca de cerca aquí en Zaragoza, y que nos parecía importante que hubiese empezado también romper esos tabúes, ¿no? Antes hablabas, únicamente para finalizar, ya María, sobre el tema de la rigurosidad y la definición del lenguaje, ¿no? Lo que define el lenguaje y la importancia de definir, ¿no? Y lo quería relacionar con el tema del lenguaje inclusivo, porque además, porque tal y como estás tú y estás aquí delante, ¿hasta qué punto el lenguaje inclusivo, explícalo otra vez más, nos ayuda a definir con más claridad y mostrar una realidad más real? Bueno, el lenguaje inclusivo lo que hace es ayudarnos a mostrar la realidad en su totalidad, porque cuando estamos usando un lenguaje que no nombra a las mujeres o cuando estamos usando un lenguaje que esconde, que invisibiliza y que subordina a colectivos como a las personas con discapacidad o con las que sean, lo que estamos haciendo es mostrar solamente una parte de la realidad. Cuando María Moliner hizo su diccionario, ella no tenía en mente el escribir con lenguaje inclusivo, pero sí tenía muy clara la manera que ella tenía de ver el mundo. Y en la manera que ella tenía de ver el mundo, las mujeres hacían muchas más cosas que en la manera de ver el mundo de otros diccionarios, porque ella había participado en ese hacer. Y yo creo que si tanto nos gusta el diccionario de María Moliner, entre otras cosas, porque hace que nos identifiquemos profundamente con sus definiciones. Y no podemos, para las mujeres resulta muy difícil identificarnos con un mundo que no nos nombra. Fijaos lo importante que era decir fascista o decir nacional, o lo importante que fue para un régimen quitar a un chotis de una zarzuela, quitarle el nombre de Victoria Kent y ponerle otra cosa. Eso no se hace porque sí, eso se hace porque la forma en la que nombramos el mundo contribuye a cambiar el mundo y contribuye a que otras personas se lo imaginen diferente. Esa misma es la importancia del lenguaje inclusivo. Estamos contribuyendo a que quienes nos escuchan vean el mundo de una manera parecida a como la vemos. Muy bien, pues muchas gracias. Esperemos que con el lenguaje y con las acciones y actitudes de todas las personas vayamos mejorando, vayamos cambiando y vayamos alcanzando mayores cotas de igualdad. Únicamente vamos a finalizar ya la retransmisión recordándoos que el próximo martes seguiremos con la cuarta sesión del ciclo Pioneras del siglo XX y entonces tendremos a Inés Sánchez de Madariaga, arquitecta, que nos vendrá a hablar también de otra arquitecta importante como fue Matilde Ocilay. Volverá a ser a las 6:30. Creo que hoy ha habido alguna dificultad con la retransmisión a través del Facebook, por lo menos en los móviles. Os invitamos a seguir las retransmisiones fundamentalmente a través de la página web zaragoza.es/mujer, que es donde se ve con más claridad, aunque seguiremos emitiendo también por otros canales. Muchas gracias y hasta la próxima edición. Gracias, María. Muchísimas gracias por la invitación. Me había olvidado de decir la solución de la adivinanza. La definición de María Moliner era la primera. La del mejunje. Muchas gracias, María. Gracias a todo el mundo. Chao. Adiós.